Onda Cero Podcast presenta un nuevo episodio del podcast en el que la frustración, la desilusión y el chasco campan a sus anchas. La gran decepción. Adelante, cabecera. En los 30 me planté, esto no es lo que imaginé. Nunca llego a fin de mes y me han dejado Vaya mierda. un sexto sin ascensor. Mi jefe es un explotador. Lo único que tengo es una gran decepción. Otra semana más, tu podcast más decepcionante en la parte más Ni hola baja. ni nada, ni hola, Bueno, es ni que hola, buenos Berni, días, hoy he ni dicho- bienvenidos, ni hola, nada. hoy hemos quedado en que presentaba yo. Yo quiero romper con lo establecido porque es que no hay nada más decepcionante que no te saluden. ¿No te pasa a ti que te cruzas con alguien por el Ah, sí. pasillo y ni siquiera hace contacto visual? Era un poco la sensación que yo quería transmitir con Espera- este comienzo. Espera un En plan, momento, ¿cómo hay que hacerlo cuando, por ejemplo, tienes compañeros de la oficina con los que has tenido una reunión a las 9 de la mañana, tendrás otra reunión a las 5 de la tarde y a las 12 te cruzas por el pasillo? ¿Le tienes que saludar? ¿No hace falta ya? No hace falta, pero... Ni con la cabeza. Nada, no hace Nada. falta, pero yo quería un poco transmitir como esa decepción absoluta desde el primer momento. Se ve que lo he conseguido, así que Vale, por vale. otro lado Tira, es un pues, éxito. tira. Has roto la primera decepción con la que queríamos comenzar, y es que iba a decir que otra semana más no estamos para nada en la cresta de la ola, sino que estamos en la parte más baja, en ese resalto traicionero que hay justo a la salida, en la orilla, ¿no? Que hace que te caigas y que se quede pues toda tu dignidad, que se te caiga incluso hasta el bañador y que sea todo un cuadro. Bueno, yo creo que todavía queda mucho para hablar de decepciones en la playa, Oh, todavía sí. no estamos en ese punto. Bueno, Cada cosa usa su tiempo. Podemos ir adelantándolo, ¿eh? Podemos ir adelantando, pero yo creo que lo que toca ahora es presentar a mi compi, a mi consorte, a mi Sancho Panza, a mi Berni Barrachina. ¿Cómo estás? Hola, Marta Critiquian, Esto estoy no bien. lo he obviado. Estoy bien para estar aquí, para estar a tu lado y para estar decepcionado y toda la historia. ¿Sabes de lo que quiero hablar esta semana? ¿Cuál Te ha voy a sido? preguntar cuál ha sido tu decepción esta semana. El autobús. ¿Eh? El autobús. ¿Tú coges el autobús? Sí, a veces cojo el Vale. autobús, cojo el metro, cojo el autobús, Muy bien. cojo taxis. Un chico de su tiempo. Es un tío que se pasa el día cogiendo. ¿Qué? Cogiendo cosas. Ah, cogiendo. vale, vale. Y el Un saludo autobús, para los oyentes de Latinoamérica. el autobús es uno de los medios de transporte más decepcionantes. Me gusta muchísimo más el metro. A mí, bueno, Me gusta muchísimo más el tranvía, la Renfe, aunque llegue tarde y aunque tenga millones de fallos. El autobús es un medio de transporte que depende, por ejemplo, si hay hora punta de los colegios Ujú. y se forman atascos en las calles, el autobús llega 20 minutos más tarde. En la aplicación que te dice a la hora que va a llegar el siguiente autobús, no acierta nunca. Nunca acierta la aplicación. Berni, Llegas sí que- tarde. Estás de pie. Estás de bueno, pie ¿y en un el me- metro también? Bueno, pero da unos traqueteos el Ah. autobús que te caes. Bueno, es que, claro. O sea, me parece incómodo, me parece tardón, me parece que tarda mucho en llegar a tu destino. Huele mal, vas apretado. Terminen todos los autobuses, por favor, y vayamos todos en coches grandes. Ah, Este- Venga, pues ahí está un alegato, una decepción convertida en alegato. Muy bien, Bernie for y President. provocan atascos cuando se Bernie, a mí ponen me así gustan en más los fila, autobuses que el todos. metro. En el autobús tú puedes ver por dónde vas. En el metro, si te El pilla metro la es muerte, que sabes que es superrápido. un tema muy recurrente, del metro no escapas. Del autobús puede que sí. El metro es súper rápido, es una maravilla. Mi decepción esta semana, también la tengo clara, la verdad, es ¿Cuál la es? gente que no tira nada. ¿Sabes esa gente que no tira nunca nada y que tiene la muletilla de no lo tires, que esto lo vas a usar, que no sabes cuándo lo puedes necesitar y demás? Bueno, pues yo básicamente lo tiro todo, me viene de familia. Ah, mira. Nosotras a lo mejor somos 7 hermanas y mi madre tiró una a la basura porque mi madre todo lo tira. O sea, siempre después de Reyes ha habido no una sino 2 veces que se han tirado tickets, se han tirado incluso sobres de dinero, me apuraría yo a Ostras. decir. Sí, sí, y el caso es que yo en mis limpiezas periódicas tiro cosas que llevan años intactas, apenas tocadas por la mano humana, olvidadas entre cajas, y basta que lo tire, que lo tenga encima fresco para yo saber que lo he tirado para que lo necesite. O sea, justo ese disfraz que tenía yo, pues yo que sé, de cabaretera que utilicé en el año 2012, pues justo este año, otra fiesta de Lo disfraces, lo necesito. Y ya lo he tirado. Entonces me decepciona mucho, Pero... pues la gente que no tira nada, porque esa gente sí que irá al armario y tendrá su disfraz de cabaretera. Sí, pero es un poco antigenético, antihereditario, ¿no? Porque
tú vienes de un padre que acumulaba todo. Sí, que pero yo he coleccionaba sabido a mi madre. cartas, mariposas, monedas Ellos. coleccionadas. O sea, tiene Sí, una coleccionista de amor. cantidad de basura No, coleccionable que, Gracias. bueno, pues igual por una cosa por la otra, ¿no? Bueno, visto Lo así, siento. bueno. Bueno, pues muy Venga, bien. muy bien. Me ha gustado mucho tu decepción. ¿A dónde vamos hoy? Pues mira, amigo, vamos a ir al grano porque si hay algo que defendemos aquí es que se pueden encontrar decepciones en todas partes y que cualquier tiempo pasado siempre fue igualmente decepcionante. Incluso, ya veremos, el Antiguo Egipto. Hoy ha venido a decepcionarse con nosotros un divulgador del mundo faraónico y autor, entre otros muchos títulos, de historias de la historia del Antiguo Egipto. Hoy está contigo y conmigo. Digo, conmigo, con todo. Para decepcionarse, José Miguel Parra. Hola. Bienvenido, José Muchas Miguel. gracias, Y encima muchas no le hemos prevenido de que en los primeros 5 minutos pues contamos un poco nuestros rollos y ha estado aquí estoico. Claro. José Miguel Pues aguantando. Se siente. Esta La, vez es- la gran decepción. no la puede ser. claro, es que queremos ya desde el principio pues cumplir con lo que dice nuestro nombre. José Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Oye, vamos a ir al grano. A nosotros nos gusta siempre empezar pues preguntando, pues en este caso, la historia de Egipto. ¿Qué es para ti lo más decepcionante? Uf, que no tenemos un vídeo de cómo construyeron las pirámides. Oh, eso mola. La teoría marciana. ¿Cómo va, Va- eso? va a ser ¿Te que lo no. preguntan Va- mucho en va a las ser que fiestas no. o no? Sí, pero preguntan mucho. Mi tesis doctoral fue sobre eso, precisamente. ¿En Sobre serio? los marcianos. Los marcianos y las pirámides. No, sobre el aspecto socioeconómico de la construcción de las pirámides. A mí me ¿no? parecería una cosa que te podrías apuntar en fiestas en las que no conozcas a la gente, una fiesta en esta que coincide gente pues muy ecléptica y demás, que tú saques el tema de que la construyeron los marcianos. Y luego Hombre. ya te vas. Dices, bueno, yo ya me tengo que ir. Suelo hacer al revés. La gente lo abre, entonces yo no digo nada y digo, suelto un par de perlitas ahí por detrás y la gente empieza a pensar y dice, perdona, ¿qué ha pasado aquí? Precisamente para evitar este tipo de... ¿Tú de dónde te viene esa fascinación por el Antiguo Egipto? No lo sé, es una pregunta que me suelen hacer y no tengo ni idea. Hay mucha gente que dice, yo es que leí a Ceram de pequeño, entonces eso me dice... Yo es que hice no sé qué, mi padre me llevó al museo, yo he leído a Ceram, me he ido al museo, pero no recuerdo que nada me hiciera eso. Entonces, no lo sé. Me gusta siempre la parte más antigua de la historia y la parte del mundo antiguo, que es el que me gusta, la más antigua suele ser el Antiguo Egipto. Entonces, imagino que es eso. Eso y la construcción de las pirámides. Jolín, es que has abierto ese melón Ujú. de la construcción de las pirámides. Hablaremos durante el episodio de esto, obviamente. Lo que pasa es que también, por ejemplo, estas navidades tengo unos amigos que han estado en Egipto y que han vuelto pues con una sensación grande de decepción, porque hay tantísimo, vamos a llamar, romanticismo alrededor de Egipto, del antiguo Egipto. Ujú. Las pirámides, las momias, el Nilo, Las maldiciones, toda esa movida los ha generado tesoros. una imagen de Egipto nuestra en la cabeza que igual no tiene Soy nada el que gran ver. decepcionador, me temo. Porque los podemos desmontar, cada uno de esos mitos los podemos desmontar uno tras otro. Es lo que suele pasar. Tenemos la idea de que Egipto es el donde todo el mundo iba por la calle y los perros iban atados con longanizas, entonces como es que el mundo, qué perfecto, porque llegaba la crecida y todo. No. La vida en el Antiguo Egipto era una putada. Pues venga, vamos a empezar por ahí, porque es verdad que para el que nos esté viendo en YouTube, tengo entre mis manos historias de la historia del Antiguo Egipto. Vamos a escucharlo para los que no vean el título del vídeo en YouTube. El libro suena así. Uy, qué contundente. Es bastante contundente. 400 páginas, sí. 400 páginas. Pero ¿no? con muchas ilustraciones, ¿eh? Bueno, Sí, y eso se agradece. hay jeroglíficos, hay momias, hay fotos, está muy bien, está muy currado. Empecemos por ahí, por donde has planteado tú. ¿Cómo se vivía en el Antiguo Egipto? ¿Cómo era la gente? ¿Era amable? ¿Vestía bonito? Yo qué sé, ¿qué comían? Vestían poco. Vestían ¿Sí? poco. Un taparrabos, muchas veces iban desnudos. El que se podía poner sus túnicas. Ten en cuenta que no tenían una tienda para ir a comprar ropa. Tenía que hacérsela ellos. Había que tejer la ropa para poder hacerla. Entonces, las ropas se reutilizaban muchas veces, hasta tanto que las vendas de las momias no suelen ser vendas tejidas para tal, son simplemente restos de tela que se rompen del tamaño adecuado. Hacía mucho calor. Menos que ahora, Ah. porque sabemos que si ahora vemos las pirámides, las vemos rodeadas de desierto, en ese momento estaban rodeadas de sabana. Entonces,
Hubo un cambio. Eso era selva, era como... No selva, pero más bien imagínate el Serengeti con algunos árboles por aquí, algún alimanito por allá, algunos matorrales. Era más complicado. Y el expolio que han sufrido todas esas antigüedades, las pirámides también estaban cubiertas, ¿no? De materiales preciosos, eso sería No. mucho exagerar, ¿no? Bueno, Pero- materiales preciosos sí, porque era caliza muy blanca, Ajá. caliza de Es Tura. que eso debía de ser espectacular, si ya nos parece una pasada Claro. Tal y Claro, cual no, han una llegado vez, nuestros una días. vez terminadas, no sé si habéis estado en Egipto alguno de los No. dos. No. Dios mío. Hay que ir, Tenemos hay que que ir, ir. hay que ir. Venid conmigo que yo hago viajes, os venís a uno de estos y nos lo vamos a pasar como Sin enanos. duda, me Entonces, encantaría. si podemos ver la pirámide romboidal, que es la que conserva más el revestimiento, nos hacemos una idea de cómo eran las pirámides. Eran completamente lisitas por fuera, pero por dentro son siempre escalonadas. Y seguimos con cómo era la vida, pues bastante fastidiada, porque la gente andaba siempre, no muerta de hambre, pero ahí un poco en el límite. Entonces no consumían demasiadas proteínas animales, casi todo era vegetal. Vamos. ¿Cuánto tiempo era su vida promedio? 35 años los hombres, Ostras. 30 años las mujeres. Madre mía. Ostras, qué poco, Más o tío. menos. Pero esto no significa que no hubiera personas Claro, viejas. Lo que claro. pasa es que había muchas menos personas viejas que ahora. Claro, es que en tu libro explicas, voy a leer algunos datos que pones en el libro, que a pesar de lo que dicen algunos egiptólogos más modernos, en el antiguo Egipto eran todo el mundo muy violento, y analizando uno de sus cementerios, bueno, muy violento, era una civilización que se daban de hostias, y que analizando uno de los cementerios se vio que el 26% de los enterrados tenían lesiones que aparecían muy poco antes del fallecimiento y un 62 lesiones causadas por proyectiles hechos con piedra. La gente casi no se moría, ¿no?, de motivos naturales, se pegaban muchísimo. Bueno, vamos a empezar por lo de los motivos naturales. Digamos que el 100% de la población egipcia era anémica. 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 Tenías mucha falta de hierro, pero Sí, porque... ¿por qué? Hay una cosa que se Por llama la carne. el esquistozoma, es un bichito que vive en aguas, tiene un ciclo de reproducción bastante complicado, pero nada, es un bichito que vive en aguas corrientes, pero que desova en aguas estancadas. Entonces, en el antiguo Egipto, la agricultura se hacía en pequeños estanques que se Ajá. llevaban automáticamente cada vez que llegaba la crecida y se iban las aguas. Entonces, allí en ese agua estancada crecían los bichitos. Y Esos se lo bichitos- bebían. No, pero cada vez que pasas, el bichito se mete por los poros de tu piel. Entonces, se te mete no es mortal, pero se reproduce dentro de ti. Y se reproduce siempre como en el hígado, en la vejiga. Entonces, cada vez que defecas o haces un pis, resulta que va soltando sangre. Alegría, sí. Entonces, eso indica que a los 2 años el bichito se ha muerto y no te hace nada. Pero como tú te estás todos los días Constantemente. El Desangrando. ciclo sin fin. y entonces no paras. Para que te hagas una idea, los soldados de Napoleón que fueron allí a conquistar Egipto llamaban a los hombres egipcios o al país de Egipto el país de los hombres que menstruan. ¿Por qué? Porque cada vez que los veían hacer un pis, los veían soltar Qué soltar bueno. sangre. Eso es, y eso ha sido en Egipto hasta el año 50 aproximadamente del siglo XX, ¿no? O sea que eso es solamente una de las cosas. Luego tenemos que poner que cada vez que molían el grano para hacer el pan, iban dejando microrestos de la piedra que luego se comían y masticaban. Entonces tienen todos los dientes como muy desgastados, el efecto del sol sobre los ojos. en fin. Un cuadro de gente, los Ostras, qué pobres. civilización más fea. Y luego además se daban de hostia, sí, como has dicho. Luego tenían fuerzas, eso te quiero decir. Claro. No, tienes anemia, pero luego bien que para Bueno, enseñarte con un pedrusco... No, es cierto, no, pero se descubrió en el año 89, se descubrió el cementerio de los trabajadores de las pirámides de Giza. Entonces se han estado analizando y tal. Y hay mucha gente que recibió una pedrada en la Pero cabeza. bueno, es que el andamio ahí Es como bri- ¡fuaka! Y Pero- le dieron allí una buena. Pero no en versión onda, entiendo, ¿no? A lo mejor ahí los andamios, como brillaban un poco por su ausencia, Bueno, pues piedra va y No, hasta luego. no, porque es más bien el típico ataque de un señor que está enfrentándose a otro de frente y le pega una pedrada Vale, pues en la mira. cabeza. Pero Sí. porque era muy territorial, seres que defendían No, muy bien a ver, su territorio. imagínate, estás hablando de unas 5.000 personas durmiendo en unos barracones controlados a la entrada y a la salida del conjunto de barracones y luego en cada barracón controlado la entrada y la salida. No eran esclavos, porque eran señores contratados por el Estado que cobraban un salario mensual, pero digamos que las condiciones de vida eran un poco complicada, entonces pues debía haber alguna tensión. Además no sabemos, pero los egipcios para construir utilizaban grupos de trabajadores. Entonces a lo mejor había algún tipo de rivalidad que no podemos
No tenemos información, pero la podemos reconstruir. En este caso me la estoy inventando. Pero Vale. imagínate que es un poco así. Entonces podría haber tensiones que desconocemos por completo. Ya que estás poniendo encima de la mesa el tema y hemos empezado hablando de que los marcianos no construyeron las pirámides. No, vamos a Titular dejarlo claro. Los extra. marcianos no construyeron las pirámides. Ni los marcianos, ni los venusianos, ni ningún otro Nada. extraterrestre, ¿no? Seres extraterrenos llegados de otros planetas. Ni intraterrestres. No, ni gente que viva debajo en la tierra hueca esta que dicen Vale. algunos, no tampoco. En el núcleo. Vale, Eso. esto lo descartamos, seres de otras galaxias descartado. Esclavos, porque claro, sí que es verdad que sí que se ha dicho que las pirámides pues utilizaban a los esclavos para explotarlos y construir unas pirámides No, preciosas eso- y muy costosas. Esto es la gran decepción de los oyentes, porque tampoco hay esclavos. No había esclavos No, en lo que Egipto. pasa es que los que nos han contado cómo se construyeron son Heródoto y Diodoro Sículo y tal. Esos viven en una sociedad esclavista. ¿Esos Entonces, quiénes son? Dos escritores de hace tiempo. Vale. Pero eran griegos y romanos. griegos y romanos. Heródoto es uno del siglo V y Diodoro nunca me acuerdo, creo que es del siglo I después. Más o menos, para que te hagas una idea. Pero Vale. están viviendo en el mundo de los griegos, de Platón y demás, que son esclavos, y están viviendo en el mundo de Augusto y yo que sé, y Claudio, y todos son esclavos. Entonces no imaginan construir esas edificaciones si no es con esclavos. En el antiguo Egipto no había esclavos. Entonces Anda. digo, ¿cómo que no había esclavos? No. Sí, había muy poquitos. No era una sociedad esclavista. Había esclavos, pero si en el país había 3 millones de personas, a lo mejor había, ¿qué te voy a decir yo? 20.000, 30.000 esclavos, una cosa así. Son datos que me estoy inventando ahora mismo, pero para Sí, que se para vea que un poco hagamos una idea. Entonces, ¿que hubo algún esclavo construyendo las pirámides? Pues sí, lo mismo había un grupo de prisioneros que habían traído de algún sitio y eran 200 tipos que estaban allí arrastrando piedras. Pero no había esclavos en ese sentido, no era una sociedad esclavista. Entonces lo construyen es que claro, es que es el tema. Si hablamos de Egipto, ¿cómo no vamos a detenernos mucho rato hablando de cómo se construyeron las Es pirámides? lo que me gusta, o sea que ¡yupi! Entonces, ¿quién eran esas personas? Lo ¿Qué hemos hablado. conocimientos tenían? Los conocimientos, los justitos. Los conocimientos de un señor que es capaz, lo siento, es un ejemplo un poco tétrico, pero cuando vas a un entierro y ves que ponen una losa de 2.000 toneladas de granito encima de la tumba, Sí. dos señores con un rodillo y un pico, pues sabes que el que sabe manejar una piedra sabe hacerlo mucho mejor que tú, que te lo ves y dices, ¿pero cómo ha movido eso? Y dices, pues lo acaba de hacer antes. Bueno, pues es lo mismo los egipcios. Eran trabajadores contratados por el Estado. Nada más. Entonces cobraban su salario, no tenía no tenía moneda del antiguo Egipto, de modo que era siempre en cosas, en productos, en especias, mejor dicho, y en especie. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tenían, hemos hablado de esa anemia, pues lo que tenían era un pago diario en forma de proteína animal, de grasas, que es lo que les mantenía un poco en marcha. Claro, porque si no, imposible. Claro, es que harían. imagínatelo, o sea, están los dos allí de repente con el calor que hace, aunque hace un poquito menos, pero cuernos, y están allí. Entonces sí, los egipcios lo pasaban mal y no había esclavos. Pero ¿quién mandaba a todos esos obreros? Tendrían que tener un arquitecto, entre Sí, 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 comillas, ¿no? ¿no? Alguien que manda y decir, esto lo vamos a construir así, habrá hecho un plano, habrá hecho una miniatura. Lo tenemos, no tenemos planos, pero sí tenemos maquetas de alguna pirámide más tardía del Reino Medio, no del Reino Antiguo, pero sí, sabemos incluso cómo se llamaba el arquitecto jefe que lo engañó, se llama Gemiunu. Tenemos incluso una estatua, y no solamente eso, sino que además es una de las pocas estatuas del Antiguo Egipto que es un retrato del Señor. Ya sabéis que en el Antiguo Egipto todos son como muy, muy estereotipados. Todo. Sí. En este caso es un retrato. Entonces vemos un señor de nariz aguileña, bastante entrado en carnes, no llega a ser obeso, pero sí le ves fortachón, le ves. Y luego que fue sustituido por un señor que se llamaba Anjaf, que es un señor que está como yo, calvito, que tenía bolsas bajo los ojos, que tenía, pero que le ves en buena forma, también como yo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos incluso la imagen de ese señor, que también es otro de los pocos retratos que tenemos del Antiguo Egipto. Entonces, no solamente sabemos cómo se llamaban los arquitectos, sino que además sabemos qué aspecto tenían. Es que lo relativo al aspecto es verdad que lo tenemos un poco idealizado, ¿no? El tema de los faraones o Elizabeth Taylor haciendo de Cleopatra, entonces te viene ahí una imagen como de que eran supermodelos, claro, adaptados a los estereotipos que tenemos a día de hoy. Entonces yo te quiero preguntar, ¿esa gente era un cuadro? Porque luego se han hecho pues un poco simulaciones de momias, les han estudiado los rasgos y el resultado que te da, yo no sé si es que no es muy atractivo en nuestros tiempos o que en sus tiempos pues partían la pana y eso eran, vamos... No lo sabemos, pero bueno, imagino que te estás
refiriendo a la reconstrucción de Tutankamón, la reconstrucción de Ajenatón y tal. Son muy particulares. Lo que pasa es que tenemos que imaginar personas que son mediterráneos. Como Mediterráneos, nosotros. pero que además tenían mucha mezcla entre ellos, ¿no? Sí, bueno, También la mezcla relativa. Pero es cierto que cada vez, cuando más al sur, más oscuros de piel. Vale. Hasta llegar a ser nubios en la parte de Asuán. Entonces, no son negros, son mediterráneos. Y además lo tienen muy claro. ¿Por qué? Porque hay una teoría que dice que la civilización egipcia es una civilización negra. Es de los años 60 o de los años cuando estaba el periodo de descolonización y tal. Sabemos que no es así. Lo sabemos así porque los propios egipcios se representaban diferentes. Entonces, la gente de Siria, por ejemplo, Siria-Palestina y tal, los ponían más bien blanquitos. Ellos eran de color cobrizo y los negros son negros y con rasgos negros. O como los identificamos es cuando estás haciendo una caricatura. El pelo rizado, los labios gruesos, la nariz muy chata. Un tema de las narices que te quería preguntar. ¿Por qué lo que ha llegado a nuestros días, la mayoría de estatuas y demás, les falta la nariz? Porque es una Porque de las... eso es así, yo me he fijado. Sí. Pues mira, hace no mucho se ha publicado un libro que trata sobre eso precisamente. De qué es lo que pasa. En muchas ocasiones cuando se entierra lo que haces es intentas quitarle el poder a esa estatua. Para los egipcios las estatuas eran unas cosas muy particulares porque las dotaban de vida. Les hacían un ritual que es la apertura de la boca con la cual les abrían mágicamente todos los orificios del cuerpo. Se lo hacían también a las momias, sobre todo es para las momias, entonces les abrían todos los orificios del cuerpo y con eso podían respirar, vivir, defecar, hacer pis, en fin. ¿Y por qué digo defecar en vez de decir hacer caca? Que es lo que te quiero decir, pues no lo sé. Hacer su Pero caca con no lo sé, sangre. me estás mirando con ojitos de no te pase, digo, bueno, No, ya está. No, pero es serio. ¿Qué es lo que pasa? Que esa estatua cobraba como vida. Entonces era una imagen perfecta del señor. Entonces, para eso le ponían su nombre. No hacía falta que fuera un retrato, porque le ponían su nombre, le hacían ese ritual. Entonces, ya con eso se convertía... Era vinculante. Efectivamente, se convertía en eso, en lo que era, ese señor. Entonces, cuando esa momia, esa estatua la enterraban y tal, le intentaban un poco a veces romperle esa magia, ¿no? Entonces, le rompían la nariz, le rompían las orejas a veces. Entonces, intentaban que no pudiera como perseguirlas luego, ¿no? Quitarle un poco ese poder mágico. Joder. En otras ocasiones simplemente, que cuando les sacas de la tierra, pues le has pegado un picotazo en el lugar no adecuado, entonces como lo que sobresale es la nariz, sobre todo paca. Fuera. Marta, con tu permiso, voy a volver a la construcción de las pirámides. Madre mía, la que tiene con las pirámides. Hombre, pues es que genera muchos interrogantes y creo que es el momento de ahondar en esto. He leído que hay como unas 118 pirámides Más o menos, sí. construidas en todo el Antiguo Egipto durante... ¿Cuánto dura esto? ¿3.500 años? Bueno, pero las pirámides se construyeron en menos tiempo, digamos que solamente 1.500 años. Vale, entre la primera y la última hay como unos 1.500 años, ¿no? Sí, más o menos. ¿Aprendieron algo entre la primera y la última? ¿Se nota que hay un desarrollo del conocimiento de la tecnología entre la primera pirámide que hacen y la última? Te diría que sí y que no. Todas se construyen igual. Sí. Pero en el Reino Medio se construyen de ladrillo, de barro sin cocer. Y lo que sí, ¿os acordáis de una película que se llama Tierra de Faraones? No la he visto. Esa escena en la que cae una piedra por un pasillo que va rompiendo unos cacharros de barro y de repente empieza a caer arena y empiezan a cerrarse puertas misteriosas por la piedra. Bueno, ese sistema allí está inventado, pero existe de verdad. Entonces hay tres pirámides o cuatro, en las que digamos que el techo inmenso de piedra que cerraba la cámara funeraria se bajó con ese sistema hidráulico en el cual el fluido es arena. Entonces ese es el avance, pero seguramente ya lo conocían de antes, aunque no lo utilizaron. Pero claro, no hay ninguna tecnología, digamos, sorprendente en la construcción. Nada, los egipcios utilizaban las herramientas básicas que todos conocemos. Planos inclinados, palancas, alguna polea, porque sí tenían poleas. ¿Y para poner el pico de lo más alto de la pirámide, cómo se subían ahí? Esa es la pregunta del millón. Ah, amigo, pues esto es no, pero vamos, no, tiene respuesta. Las pirámides son escaleras. Entonces tú cuando hablas de Dios mío, es que cómo movieron ese bloque de uno de los bloques más grandes de la Gran Pirámide, 60 toneladas, y está colocado a 100 y pico metros de altura. Y dices, bueno, entonces tú te imaginas una grúa pluma que agarra el bicho y lo levanta. No.
No. Escalón, 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 escalón. Pero escalón, gente a pulso. No, empujando y con Poleas y con demás, poleas sencillas, no multiplicadoras, sino poleas sencillas y sobre todo con planos inclinados. Entonces, ¿qué es lo que? Sí, o sea, con eso Bueno, te hacen una pirámide. bueno, hace poco, hace unos años, en el 2013 creo que fue, se descubrió una cantera ya se conocía, pero se excavó una parte de una cantera en el Egipto Medio. Entonces descubrieron una rampa de 29 grados de inclinación, que es una barbaridad, con la cual sacaban bloques de piedra de esa cantera. Entonces ahora sabemos que los egipcios eran capaces de mover ese tipo de bloques en distancias y alturas que no conocíamos antes, ¿no? Antes siempre se pensaba que tenía que ser una pendiente de unos 5 grados o menos, porque si no, no hay modo de levantar eso. No, ahora tenemos una pendiente de casi 30 grados y lo movieron para allá. Es cierto que tienen unos grandes troncos de madera laterales para tirar de las cuerdas, colocarlos y empujar. Entonces, tenían sus mañas. Sus truquitos. Tenían sus mañas. Y por dentro es verdad que hay laberintos, cámaras secretas, No. movidas así que si tocas una pared falsa se cierra una trampilla y te quedas encerrado. Eso es mentira, ¿no? Gran decepción, pero no. Eh, De verdad, ni bueno, mira. No. Nada. Los interiores suelen ser muy sencillos. Vale. A Bernie le encantan las pirámides, pero a mí lo que me gustan son las momias. Tú y los Mejorando muertos. la presenteño. ¿Has visto muchas momias? He visto unas cuantas, sí. ¿Y qué te parece? ¿Cuántas hay? Imagínate, todo el mundo que se enterró en Egipto desde el año 3500 ¿Todo el antes, mundo? todo el mundo se convertía en momia. Pensaba que eran solo los faraones. No, bueno. Te explico. Hacer una momia no es lo mismo que momificarse. Entonces, tú cuando un señor lo entierras en la arena del desierto, los fluidos de la descomposición los chupa la arena del desierto y el calor y se convierte de forma natural en una momia. ¿Y para eso hacían ellos tanta ceremonia? Con lo fácil No. que habría sido dejarlos en la tierra y ya El está. truqui es que dices, bueno, yo soy muy chulo, entonces yo no puedo enterrarme como el resto, entonces yo quiero un ataúd. Entonces, ese ataúd, ¿qué es lo que hace? Te aísla de la arena. Entonces no te conviertes en una momia, naturalmente. Hay que convertirte en una momia. Entonces es cuando empieza el sistema, entonces cuando empiezan a momificar a la gente. Y cuando esto yo lo he escuchado, a ver, a lo mejor también es una decepción, cuando fallecía un faraón tenía que llevarse todo a su nueva vida. Bueno, le preparaban una maletita de viaje. Una maletita de viaje que incluía también, aparte del servicio y aparte de las concubinas, o a No. todo, o a todo el No, staff. los egipcios solamente mataban a gente para acompañar al faraón en la primera dinastía. Luego Ah. se dieron cuenta de que era una barbaridad. No, muy Es que- poquito. Se dieron cuenta que era una barbaridad, era un dispendio innecesario, sobre todo de conocimiento, porque era gente del entorno del faraón. Eran Gente muy trabajadores. válida. Claro, era gente que sabía hacer cosas, eran artesanos, eran no sé, entonces esa información que ellos tienen, de repente, bueno, ¿qué ha pasado? Joder. Entonces sí, se dieron cuenta que es una pequeña barbaridad, entonces decidieron hacer lo mismo pero de forma simbólica. Lo que hacían era tener la pirámide y alrededor había gente enterrada. Espérate tú que no sea real, que luego haya otra vida y se levante el pobre faraón y diga, ¿pero qué me habéis puesto aquí? ¿Tú quién eres? Bueno, para los egipcios, si su sistema de creencias funciona, cada vez que leemos su nombre, cada vez que traducimos una de las fórmulas de ofrenda, ellos reciben esas Ah. ofrendas, ellos reviven. Para los egipcios todo lo que se escribía y se leía cobraba vida. Qué apañado. Pero entonces sí que pensaban que las momias de los faraones en algún momento iban a resucitar. ¿Algo así? No, resucitaban en el más allá. Ah, en vale, el, no en Duat. la- No, en lo en el terrenal. Duat. Es que la vida interna de los egipcios era bastante complicada. A ver, para hacernos una idea. El ser humano para los egipcios estaba compuesto de 5 elementos. 6, dependiente. El cuerpo, el nombre, la sombra, el Ka y el Ba. Y el sexto puede ser el corazón. Ahora vemos por qué. El cuerpo los contiene a todos. Ujú. El nombre es una declaración de intenciones. Nuestros nombres tienen significado, pero no les hacemos caso, sobre todo en el caso de milagros o ese tipo de cosas, ¿no? Dolores. Dolores, sí. Estás hablando de mis 3 tías, o sea que sí. Entonces, si tu nombre era el amado de Ra, Merirra, por ejemplo, pues ese era el nombre. O el caso de los faraones tenían nombres que eran 5 nombres, entonces eran de una declaración casi política de lo que querían hacer y tal. El nombre es importante. La sombra es un elemento solar, te comunica con el sol, que es el dios principal de los egipcios. Y luego tienes el Ka y el Ba, que son el Ka, la energía vital, Ujú. las pilas con las que naces. El faraón y los dioses tienen más caos, que es el plural, que la gente normal. Y luego tienes el Ba. Y el Ba es todo aquello inmaterial que te convierte en la persona que eres. Se suele traducir por alma, pero la traducción más correcta podría ser la personalidad. O incluso el recuerdo que dejas en otras personas, en Ah, las personas qué que te han bueno, conocido. oye. Entonces, Qué cuando te avanzado. mueres, Me gusta, la verdad. claro, cuando te mueres, todo eso
se disgrega. Entonces, gracias a los ritos funerarios, se vuelven a unir el Ka, el Ba en el más allá Ah. y se convierten en un Aj, en un ser iluminado que vive allí. Vive en el más allá gracias a las ofrendas. Y a la momificación. Ahora veremos. El Ka necesita alimentarse, pero el Ba puede salir de la tumba. Claro, va y viene. Pues eso se llama así. Para no perderse, necesita un punto de referencia. Ese punto de referencia es la momia que está dentro de la tumba. Amigo. Por eso necesitan que el cuerpo no desaparezca. Por eso el nombre del difunto aparece 1000 veces repetido por toda la tumba. Y por eso hay incluso dentro de un serdab, que es una habitación cerrada, una tumba, una estatua del difunto. Para que cuando lleguen para allá, oye, que se me ha desaparecido la momia. No, pero aquí pone mi nombre, sé que es donde tengo que ¿Y estar. qué opinas entonces de la retirada de los restos humanos que se está haciendo de los museos? Ese Qué tema? gran decepción del ministerio. Uy, Anda. Que es completamente ridículo, no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo hacen? Porque nos asusten los niños para que tengamos atenciones con un señor muerto hace 5000 años. Es cierto que no son un objeto de risa, al contrario, son cosas muy valiosas, son personas. Pero es completamente ridículo que lo hayan quitado. ¿y dónde van ahora esas momias? No lo sé. Espero que no las piensen enterrar de nuevo. Tú imagínate. Son capaces. No, en serio. Yo creo que lo han hecho eso porque estamos en una sociedad que, Dios mío, pobrecitos. Yo veía los documentales de la tele de la Segunda Guerra Mundial y los muertos aparecían por allá. Ahora cuando los ponen, las cabecitas y las caritas están tapadas. Entonces, vamos a ver. ¿Qué información nos da una momia para estudiar y para saber cosas del antiguo el antiguo Egipto, que no nos da otra civilización que no tiene, Que no tiene unas momias? Bueno, es la única posibilidad que tienes de entrevistar a un señor muerto hace 5000 años. Es tan tonto, tan peculiar como lo acabo de decir, pero es eso. Porque nosotros no sabemos, pero los que saben interrogar a las momias le sacan muchísima información. En primer lugar, la momia está dentro de una tumba, entonces la parte del historiador, no sé qué, lo encontramos. Pero si entiendas solamente de ese muerto, le puedes encontrar el esquistosoma que te hemos dicho, le puedes encontrar los restos de malaria, le puedes encontrar cómo estaba de desnutrido o de no desnutrido, porque ahora somos capaces de saber si un señor comía mucha hierba o comía muchos animalitos. Claro. Todo eso nos lo cuenta la momia. Pero fíjate que Claro, pero espera, que me he emocionado, estoy queriendo yo. Sabemos también qué tipo de trabajo podía hacer. Pues si, por ejemplo, traes un arquero, tienes desarrollados más los músculos de un lado que de otro, eso deja marca en los huesos que crecen, son blanditos mientras están creciendo, entonces cuando eso se solidifica y viene alguien y lo mira, dice, pues mira, es que aquí se engancha este músculo, hace no sé qué, no sé cuándo, tiene toda la pinta de ser un arquero. Si tiene huesos rotos, cuernos, alguien se los ha tratado, si están bien alineados, si están bien soldadas las fracturas, sabemos que había un médico. Claro. Todo ese tipo de información es lo que nos dicen las momias. Pero y aún habiendo tantas momias y tanta información, esa vida y esa civilización es una de las más misteriosas hoy en día, casi que parece. Llenas de incógnitas. No, sabemos muchas cosas del Antiguo Egipto. Lo que casi más desconocemos es la historia política. Pues es que te quería preguntar, no sé si el faraón era un político. ¿Cómo se elegía al faraón? ¿Es como algo parecido a un rey? Hereditario. Es como aquí, por ejemplo, una dinastía monárquica, Exactamente, ¿no? exactamente lo mismo. Y realmente eran como dictadores, gobernaban, ¿qué Bueno, hacían? eran semidioses. Los faraones tenían dos tareas básicas. Primero, mantener el orden en el Antiguo Egipto. O sea, para los egipcios el mundo era un mundo lleno de desorden, dentro del cual una pelota de agua desordenada, en el centro de la cual había el mundo. Y entonces la parte ordenada del mundo era la que controlaba el faraón. El resto era caos. Entonces la tarea básica del faraón era mantener el caos alejado de su territorio. Y luego además era el encargado de comunicarse con los dioses. Era el único que tenía la capacidad de ser... Línea directa. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no había faraón, pues comunicarse con los dioses era fastidiado. Entonces, el faraón es el único que podía hacer las ofrendas diarias en todos los templos de Egipto. Evidentemente, no es así, porque a pesar de ser un semidios, no era omnipresente, no tenía esa capacidad. Entonces, tenía muchos sacerdotes. Pero esos sacerdotes no eran señores a los que les había llegado la iluminación divina, la llamada de Dios para actuar. Eran simplemente elegidos que les decía el faraón, te ha tocado. Y entonces se convertían en el sumo sacerdote. Y ellos eran muy cerrados, ¿no?
entre ellos o no. No me da la sensación de que fueran muy expansivos, no tenían ningún afán. Se habla de otras civilizaciones, pues, oye, que les da una perra con, venga, vamos a colonizar Quieren todo. conquistarlo, Claro, ¿no? estos yo me da la sensación que eran como muy tranquilitos, que tenían ahí un poco como su zona de actuación y ya está. Recuerda lo de la violencia que hemos hablado antes. Pero entre ellos. Qué gran decepción. Pero No, no, entre no. ellos. No, eran tan violentos como podían ser el resto de los pueblos del. Entonces tenían Como el un Imperio tenían, Romano. tenían un imperio. Vale. Controlaban el territorio nubio, lo controlaban de forma física, y el territorio en Siria-Palestina más bien de una forma política, ¿no? Entonces, el que mandaba allí era el faraón, entonces de vez en cuando el faraón cada año así se daba un paseo con sus ejércitos para allí, oye, que estoy aquí, que ya No que te estamos, relajes. que me des lo que me debes, ¿no? Ese tipo de... No eran muy pacíficos. Vamos a hablar de dos personas así como muy claves por lo que nos ha llegado. Si quieres empezamos primero con Tutankamón y luego nos vamos a Cleopatra, que ya apuntaba Marta un poco esto. Tutankamón, ¿por qué es tan famoso? ¿Por qué ese faraón se le ha dado tanto nombre y qué se sabe de él? Se sabe poquito de él. Se sabe que encontramos su momia, se sabe que encontramos su tumba, y su tumba es la única que está casi intacta. En realidad la saquearon 2 veces, puede incluso que 3. Pero en esa tumba, que es como la cuarta parte de este estudio, vamos a ser un poco generosos, la mitad como para allá. Pues como del tamaño de un salón, de una casa. Sí, digamos que lo que es la cámara funeraria, no sé si son 20 metros cuadrados, una Vale. cosa así. Un apartamento medio ahora mismo. ¿Tú has estado ahí dentro? Sí. Además, no hace mucho estuve. Pero vamos. ¿Pero tú vas muchísimo a Egipto o qué pasa? Voy varias veces al año. a ¿Varias Egipto. veces al año? Sí. Estuve trabajando, o estuve de colaborador en una excavación arqueológica en el proyecto Yehuti durante 7 campañas. Y luego, pues al final voy acompañando grupos de viajeros. Entonces es un poco lo que me toca. ¿Y en las excavaciones qué es lo más emocionante que habéis encontrado? Porque claro, Uf, un palo. Me oía yo Pues, no. Sí, lo siento. Claro. Somos Una así. piedra, un palo. A ver, tienes que tener en cuenta que los historiadores del mundo contemporáneo tienen problemas porque tienen exceso de información. Entonces, que ese señor ha escrito un diario, que este no sé. Pues nosotros nosotros encontramos una esquinita de ahí que pone medio signo jeroglífico y de repente, hostia. Es que Claro. eso encaja en el otro lado, entonces ya tengo la palabra entera y me permite leer. Pero sí, de las cosas más emocionantes que en este caso la encontré yo simplemente porque me tocó, no porque yo estuviera excavando y me encargaba de los materiales y luego de la fotografía. Digamos que todo lo que se recoge se registra. Entonces, hay una primera visualización por parte del arqueólogo y de los egipcios, que son los que excavan. Los arqueólogos no pueden excavar, por ley no es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso se recoge en bolsas. Entonces pasa una segunda criba, que son lo que nos encargamos de los materiales. Nos los llevan para allá, entonces hay bolsas de madera, hay bolsas de no sé qué, entonces, en una de esas bolsas que yo cogí de forma aleatoria, porque estaban puestas allí entre mi amigo Curro, bueno, el profesor Borrego Gallardo de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues las bolsas las poníamos en medio, entonces cada uno cogía, pues me toca, voy a coger una de madera. Pues yo cojo una de madera, la abro la vuelta y empiezo a mirar y de repente... Dices tú, ¿el palo de madera? Bueno, pues el palo de madera es un trocito así pequeño que estaba estucado y que tenía restos de jeroglíficos. Entonces, mirándolo, eso es parte de un pizarrín, si sabemos lo que son, esas cosas que cuando había cuadernos, pues antes los niños escribían las tareas en pizarras pequeñitas. Bueno, pues tenemos un pizarrín de la época. ¿Y qué te gustaría descubrir en una expedición? Si me dejas elegir, Sí. yo quiero descubrir la biblioteca del arquitecto de la Gran Pirámide. ¿Eso lo están buscando? Bueno, ¿Lo han encontrado? todo el mundo lo está buscando. Se ha encontrado algo parecido hace unos años, en el 2013, si no me equivoco, en la orilla del Mar Muerto, por Dios, del Mar Rojo. Joder, en el puerto del Wadi el Yarf. Pero eso la verdad dice muchísimo de ti. Yo diría, ¡dinero, dinero! Pero encontrar dinero, oro. No, porque, a ver, pensándolo desde el punto de vista del historiador, yo encuentro eso, lo publico. Bueno, claro, y ¿ves? ya tengo la vida arreglada. Que si el libro, que si el documental de National Geographic, Ya que lo si no tienes sé todo qué. pensado. Hombre, por Dios. Está todo hecho. Que si no sé qué, que si vamos a hacer, que si Ya está. conferencias. Lo he descubierto yo, si es que no. Bueno, Cleopatra, hablemos de Cleopatra. Cleopatra. Si os apetece, porque hemos apuntado, igual no era tan guapa,
hemos No, de hecho, apuntado. era fea por lo que aparece en las pocas Era cosas fea que... objetivamente, en esta época y en la suya, ¿no? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero es cierto que cuando ves las monedas sale con una nariz un poco Prominente. llamativa. Lo que pasa es que ella es una señora bastante espectacular en muchos sentidos. Dicen las leyendas, o los dos que nos han llegado, que hablaba 7 idiomas. Entonces es una señora que supo bailarle el agua a Julio César. Y Julio César no debía ser en absoluto tonto. Y luego el pobre Marco Antonio lo mismo, era un poco bruto, o es la imagen que nos ha dejado los que lo vencieron y es la imagen, pero tampoco debía ser especialmente tonto, porque para sobrevivir en el mundo de la política romana debían tener... Entonces, Cleopatra se las apañó para camelárselos, o a lo mejor se enamoró de ellos de verdad, no lo sabemos. Y conseguir lo que intentaba, que es que su dinastía y su reinado se prolongara durante bastantes años. ¿Qué cargo tenía ella exactamente? Ella era faraón. Ella era faraón. Faraón, no es faraona. Faraona, no es ¿no? faraona. O sea, es Faraona Lola es Flores. Lola- No, solamente hay una, y es Lola Flores, y todo el mundo la conoce. Y digo faraón porque en el antiguo Egipto el único que podía ocupar el cargo de faraón, de monarca del Nilo, señor de las dos tierras, del doble país, de Kemet, como lo queramos llamar. Que Madre todas mía, la esas- madre de los dragones. No tenían dragones. Tenían cocodrilos, eso sí, pero nada más. Que solamente podía ser un hombre. Pero entonces Cleopatra... Entonces, pero eso sí, el hombre tenía que tener al lado, siempre lo tenía al lado, era una esposa real. Y gracias a los dos, masculino y femenino, podían mantener el ciclo de la vida, en fin. Ahora no lo he entendido. Cleopatra entonces no era faraón, sino que Era- era la mujer del faraón. No. ¿Ah? Cleopatra era la faraón. Era la faraón. La faraón, es decir, la gobernante de Egipto que se había... No sabemos si llegó a coronarse, porque tampoco sabemos mucho de ella, pero imaginamos que sí. Digamos Vale. que... ¿Sabes lo que es el morbo gótico? No. Es que Soy muy ignorante, después de la LOXE hemos ido a peor. ¡Qué gran decepción! Qué pena, no sé lo que es el morbo No, gótico. el morbo gótico es esa costumbre que tenían los reyes godos de matarse unos a otros para conseguir el trono. Entonces llegaba no sé qué, no sé cuántos, es mi hermano, le cortan la cabeza. Bueno, en el caso de, oye, que le quiero mucho, es mi hermano, entonces le hacían una tonsura, entonces le cortaban el pelo y le dejaban calvito, entonces eso ya les convertía en alguien que no podía ocupar el trono. Pues con los Ptolomeos, porque la reina Cleopatra es una Ptolomea, no es parte de ese linaje de 3.500 años de los faraones egipcios. ¿Sabemos lo que son los Ptolomeos o lo cuento? Vamos a contarlo, venga, A ver, va, rápido. no venga, lo va. sabemos. No, mi cara Venga, me venga. Pero va. no sé si me va a ayudar que saber lo que es un Ptolomeo. Sí, no, es muy fácil. Digamos que en un momento dado el imperio persa conquista Egipto, ¿vale? Son los últimos faraones, por así decirlo. Entonces, después de eso, los persas son derrotados ¿por quién? Por Alejandro Magno. Alejandro Magno se muere jovencito y sus generales acaban repartiéndose el territorio que han conquistado. Ptolomeo se queda con Egipto. Entonces, sus descendientes Vale. que gobiernan en Egipto son los Ptolomeos. Esos son los Vale. Ptolomeos. De modo que Cleopatra no es una faraona. original? No es egipcia, es griega ¿Qué? o macedónica. Bueno. Follón. Nacida en Egipto, sí, con lo cual se convierte, Ujú. según nuestras leyes, se convierte en egipcia. Es egipcia. Pero Vale, entonces, claro, te preguntaba por esto, por saber el papel de la mujer en el antiguo Egipto. Es decir, ¿pueden haber faraones mujer? Entiendo que sí. sí, puede Era haber. habitual y las Era muy mujeres... raro. ¿Era una sociedad machista, sexista? No, poco, muy poco. La mujer en el antiguo Egipto era exactamente igual al hombre en el aspecto legal. Entonces podía poseer cosas, podía venderlas, podía Reina. denunciar a su esposo ante el tribunal, podía casarse, podía divorciarse, podía hacer de todo. Es cierto que luego por las cuestiones económicas, digamos que siempre es el hombre el que está un poco por encima. Pero teóricamente la mujer podía hacer todo eso. De hecho, sabemos que lo hacían. Y entonces la duda que falta saber es si se bañaba en leche de burra o no. Que es lo que nos estamos preguntando todos, si aquello era leche de burra o era otra cosa o no había nada de eso. Bueno, la leyenda de la leche es un poco particular, pero sí, vamos a dejarlo ahí que sí, hacía esas cosas. Las mujeres hacen de todo por quedarse más guapas. Yo lo probaría, ¿eh? Marta, Yo tengo curiosidad con algunos de los objetos cotidianos, porque los egipcios eran una sociedad muy avanzada, y no sé si ha prevalecido alguno de esos objetos o de inventos a día de hoy que estén muy introducidos en nuestra vida cotidiana y no lo sepamos, para yo luego hacerme la chulita en cualquier ocasión y decir un tenedor, ¿sabes? Que es de los egipcios. Bueno, No, no pero sé. puedes hablar de la cerveza. Vale. Ah, vale. Que te digo una cosa, que es lo que comían los egipcios todos los días.
¿Por qué? Pues ya hemos dicho que... Bueno, es cierto que estamos empezando a saber que quizá comían más carne de la que pensábamos. ¿Por qué? Porque estamos empezando a investigar todos los restitos de huesos que se encuentran en una excavación y que resulta que hay muchos de cerdo, que es un animal que no habíamos representado en casi ningún lado en el Antiguo Egipto. Ah, ¿Porque no era un animal sagrado o pues qué? no lo quieren. No. Porque el cerdo está en los Andares. ¿me vas a Exactamente, permitir? No lo sabían aprovechar. estamos a favor del 5J, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que los egipcios consumían mucha proteína animal en forma de cerdito. Pero el cerdo no se entrega a los dioses, el cerdo no se ofrenda. Porque el les cer- gusta tanto que lo quieren para ellos. Solamente se lo comían la gente de baja condición. Anda. La gente bien mal come, asesorados estaban. la gente bien come patita de ternera, si puede, o de ovicáprido, Ajá. Por ejemplo, por ¿vale? ejemplo. Y otra de las cosas que se le atribuyen, bueno, no se le atribuyen, no sé, los jeroglíficos. Ah, bueno, Es que hemos hablado muy poco de los jeroglíficos. vamos a dejarlo ahí, vamos a acabar hablando de la cerveza. Ah, disculpa. No, porque no, es que me preguntáis y se me Sí, va nosotros somos mucho de abrir Sí, ventanas, la verdad. Sí, se me va el funcionamos santo al todos cielo. así. Entonces, no, la cerveza. Tienen hasta 20 tipos. Entonces, lo que consumían ellos todos los días es una especie de gachas, que no tienen Claro, tienen es que has casi... dicho comían cerveza Claro, y comían, te no quería preguntar bebían, yo, no bebían. claro. Comían cerveza, no, ahora sí bebían, pero tenían las gachas de todos los días. Ese es su alimento. Y luego además tenían 19 tipos diferentes. Uno de ellos la cerveza de la amistad, la cerveza fuerte. Entonces sí es cierto que hay otras que les echan frutos y eso fermenta y tiene más alcohol. Es la cerveza de la amistad y tal. Y hay una imagen muy curiosa en la que para beberse eso la van sacando con una pajita de un cuenquito o de una jarra. Y esa pajita, ya hemos encontrado algún ejemplo, tiene dentro un trozo de tela para filtrar todas las impurezas que tiene ese... Pero ¿y esa entonces jarra. iban bolingas todos los días o qué? No, porque ese alcohol era Gradación. tan... Nada, Vale. es como una 00. Vale. Ah, O una sin alcohol. Más que una 00, una sin alcohol. Entonces no tenía graduación. qué Muy curioso. poquito. comían Las otras porridge. sí, las otras Ah. sí. Ahora vamos a dejar claro lo de Cleopatra. Estamos hablando del año 30 a.C. y hemos empezado en el 3500, Sí. o sea que vale. Y ahora ya lo que me queréis preguntar. No, pues yo creo que solo nos falta hablar de jeroglíficos, Jeroglíficos. para saber si el jeroglífico es una cosa que se inventan ellos, si viene de otra civilización. ¿Qué ha pasado con eso? Porque da la sensación de que ninguna civilización posterior ha aprovechado el jeroglífico para inventar la escritura, sino que viene por caminos diferentes, ¿no? Bueno, en realidad los jeroglíficos son los responsables de que tengamos alfabeto. No lo inventaron los fenicios. Lo inventaron gente de Siria-Palestina, es cierto, pero copiando el modo de hacer de los jeroglíficos egipcios. ¿Por qué? Vamos, hasta hace unos años se pensaba que la escritura había inventado en Mesopotamia y los egipcios han dicho, ¡joder, qué idea más chula! Me la copio. No, ahora sabemos que aproximadamente al mismo tiempo estaban inventándola, ¿vale? Como sistema de registro de información, sobre todo de datos económicos. ¿Tú sabes leer bien un jeroglífico? ¿Tú ves ahí un tengo pájaro? que ojo? reconocer para mi vergüenza que los jeroglíficos y yo nos llevamos relativamente mal. Es muy difícil, ¿no? Conozco los jeroglíficos, me puedo manejar en una clase, puedo seguirla, pero traducir hace 20 años que no traduzco un jeroglífico. Pero no es una cosa automática de señor No, de Lao significa No, buenos días. a ver, me falta el pizarrín, pero si te dibujo un sol y al lado te pongo un dado y te digo, ¿cómo se lee esto? Soldado. Las palabras egipcias se construyen del mismo modo. Ah, qué curioso. Utilizando signos que tienen un componente que son 3 consonantes, 2 consonantes o una consonante. Esa consonante es el primer alfabeto. Lo utilizan para escribir sonidos sencillos, para escribir los nombres. ¿Vale? Ah, no, claro, de ahí han Yo salido creía que era una luego cosa los juegos. mística. No, claro. no es eso. Es más bien parecido. Entonces, con eso forman las palabras y luego utilizan una sintaxis diferente a la nuestra. Nosotros ponemos sujeto, verbo y predicado. Y ellos utilizan verbo, sujeto y predicados. Y siempre en este orden. Directo, indirecto y circunstanciales. Y si alguno de ellos es un pronombre, o está pronominalizado, pasa a la primera posición. Y si los 3 son pronominalizados, siguen el mismo orden. Eso es básicamente. Pero luego el sistema que tienen de verbal, de los tiempos verbales, es un poco complicado. Hay que estar muy en lo que está el resto para saber si es un pasado, un presente. Un Si es futuro. complicado en catalán, por ejemplo, que nosotros tenemos 8 vocales, imagínate tú en un jeroglífico de... Los egipcios no tenían vocales, tenían semivocales. Vale. La A, la Miguel. I, la E. Complicado. ¿Tú has visto La momia, la película? Sí, todas. ¿Y tú crees que ha habido una avalancha de, pues igual que pasó con los paleontólogos con Jurassic Park, ¿tú crees que ha pasado un fenómeno parecido a raíz de ver La momia?
generaciones un poco marcadas por la película La momia que quieren Bueno, están ser marcadas arqueólogos. más bien por Indiana Jones Ah, por vale. Claro. que por la momia. Porque la momia es evidente que es un cachondeo desde el principio de la película. Bueno, la primera está bien. No, es pero muy un divertida. poco Es de una de las risa. películas más divertidas del mundo mundial. Es Pero- súper genial. No Vale. hay nada que... Todos los arqueólogos estamos... Bueno, no soy arqueólogo, pero todos estamos a favor de la momia. ¿Cuál es tu película favorita sobre el tema que manejas, sobre Egipto? No me gusta verlas igual que no me gusta leer novelas del Antiguo Egipto. Anda, ¿En ¿Por serio? qué? Porque le veo los andamios. claro. Ya, pero bueno, si te No, tuvieras que quedar pero con la una- momia es absolutamente fantástica. O sea, es muy divertida. Pero Es porque es de el risa. no, es el mejor casting del mundo mundial. Eso sí, en la segunda, por ejemplo, el libro de los muertos no tiene tapa ni está cosido por el lomo, ¿eh? Yo lo digo ya. Es Muy un bien. papiro. Claro, un libro. Bueno, ya llevamos hoy, se nos ha pasado el tiempo volando y ya llega el momento un poco, pues, con el que poner un punto y final a este buen momento que hemos pasado y que hace honra a nuestro nombre, la gran decepción. Te vamos a preguntar, José Miguel, ¿cuál es tu gran decepción? No haber sido jugador de baloncesto profesional. Es que, claro, ni yo haber sido tampoco Brad Pitt, ¿sabes? Pero Esto nunca había salido. A ver, vamos a desarrollarlo un poco. Bueno, en el colegio yo jugaba en el equipo de baloncesto y me encantaba, era un gran fanático del baloncesto. Además aunque no lo aparente, era un buen atleta y me gustaba mucho. Entonces en algún momento iba a llegar a hacer de esas cosas que hacía el Real Madrid para buscar gente y me lesioné. Ah, te lesionaste. Me qué lesioné, pena. sí, no, a ver, me lesioné precisamente por hacer demasiado deporte. Ah, Hay una cosa que se llama slatter, entonces cuando estás creciendo te deformas la rodilla un poco porque no estás creciendo demasiado, la rodilla todavía no está, entonces eso es lo que me pasó. Entonces cuando se ¿con suponía qué edad que- era eso? Pues estamos hablando en octavo de GB, 14 años, una cosa así. Más o menos. Entonces seguí con luego seguí jugando en el colegio hasta COU, pero claro... Sin aspiraciones ya. Básicamente, esa es mi excusa para decir, coño, es que no puedo ser Tachenko o Fernando Martín, entonces ¿qué Bueno, le vamos a hacer? Claro, es que de pequeños tenemos siempre referentes muy deportivos, ¿verdad? Yo también jugaba baloncesto y jugué hasta los 14 años o así. Soy de Badalona, allí todo el mundo jugaba básquet y básicamente lo hacía por estar con mis amigos, porque era lo que hacía todo el mundo. Y sí que tenías muchos referentes, pues imagínate a principios de los 90, como decíamos, en Badalona pues se celebraron allí las Olimpiadas, vino el Dream Team, el Juventud estaba en todo Claro, lo alto. en todo lo alto. Entonces te comprendo un poquito, fíjate. Hombre, por Dios, yo creo que jamás he pegado más botes que cuando el Juventud ganó la Copa Korak. O sea, Fíjate. 5 puntos en 11 segundos y allí cayeron y todos... Fantástico. Y tampoco mayor decepción que cuando resulta que los checos, creo que fueron el primer campeonato de Europa, que nos estaban los tiros de 3 puntos y Lolo Sainz dijo que eso no va a afectarnos mucho. Perdimos la medalla de bronce precisamente por un triple en el último segundo, creo recordar. De modo que sí, el baloncesto... Es que, claro, bueno, y decepciones que tengan que ver con profesiones frustradas en Vamos. relación con el deporte, yo creo, incluso tiene que haber muchísima gente que esté en tu misma Sí. página. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué En tu le- mismo, qué le vamos a hacer? En tu mismo papiro está. Y eso suele pasar con los padres que quieren que sus hijos sean deportistas profesionales, porque a veces la decepción la lleva uno, pero como padre que quiere que su hijo sea Messi, así. Claro, pero es que ahora Messi gana una millonada. Ah, Pero no, cuando, claro. cuando yo estaba viendo eso en el Real Madrid, que estaba, pues eso, Antonio Martín, estaba Corbalán, estaba Iturriaga, estaba Romay, fantástico. Ganaban, sí, pero no ganaban lo que se gana ahora. Claro. O sea, que no lo hacías ni por el dinero. No, Eso te no, honra, José Miguel. No, yo lo que quería ganar la Copa de Europa y luego ir a las Olimpiadas y ganar las Olimpiadas. Recuerda, las Olimpiadas de Los Ángeles 84. Bueno, Igual todavía soy te queda campeón. por descubrir la biblioteca esa secreta que nos has Sí, comentado. sí, así que estamos en ello. Estamos focus en eso. Muchísimas gracias por estar Gracias, con José nosotros. Miguel. Un Y placer. nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.